Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Siuxia Valle por si aún no me conoces y estoy muy feliz de tenerte aquí. Esto fue lo que cambió mi vida. El día de hoy estoy aquí para contarles cómo Dios obró en mi vida. Esto no es que haya sido un día para el otro, ha tomado algunos años y sigo en ese proceso todavía. Pero quiero contarles y compartir con ustedes mi experiencia. Estaré compartiéndoles diversos videos de este tema para que puedan tener una mejor explicación, mejor detalle de todo mi proceso. Saben que a través de mis videos siempre he tratado de compartirles sobre todo mi experiencia y tratar de aportarles algo, tratar de ayudarles en algo, que se lleven un mensaje al final de mis videos, para que, no sé, tal vez pueda mejorar en algo un poquito su vida. Mejor compartiéndoles mi propia experiencia, porque es algo por lo que he pasado y sigo pasando hasta el momento, y pues es el motivo, es la razón por el cual yo hoy en día estoy aquí nuevamente en este canal. Sobre todo me ven bien, me ven mejor, me ven más tranquila, con un mejor semblante que en mis anteriores videos de otros años. Yo suelo ser un poco reservada con estos temas de religión o de Dios, etcétera, porque sé que es un tema muy controversial hasta el día de hoy y que hay muchísima gente que todavía no cree, no quiere creer, se tapan los ojos y sobre todo no buscan información, pues ¿cómo van a creer en algo que no conocen, no? O en alguien que no conocen. Yo quiero aquí compartir mi experiencia, lo que me ha funcionado, lo que me ha ayudado a estar hoy día aquí presente para poder seguir luchando día con día, para tomar y ver la vida de un punto de vista distinto y creo yo mucho mejor. Porque en estos tiempos creo que la maldad en el mundo ha empeorado. La maldad en el mundo se está intensificando cada vez más después de la pandemia. Según yo y creo también, comparten conmigo muchas personas la idea de que después de la pandemia la gente se volvió mucho más mala. No les importa el resto, no les importa nada ni nadie. Los valores al día de hoy se han perdido muchísimo, vivimos en un consumismo intenso, se ha generado un montón de envidia porque estamos pendientes de las redes sociales y de la vida de otras personas. Hay muchísima maldad y hay muchísima gente también que el día de hoy está pasando por lo que yo en un momento he pasado, como habrán visto en mis anteriores videos en los que compartía mis problemas, sobre todo de mis trastornos mentales, porque yo tenía el borderline, tenía la depresión, la ansiedad, tenía disturbios alimenticios también. Entonces he llevado toda una vida complicada por muchísimos años en los que estos disturbios mentales o enfermedades mentales me llevaron por un camino sin salida. En ese momento que yo creía que no tenía salida, me llevaron a un hoyo intenso y profundo y cada vez más al fondo del que me fue muy difícil salir. Cuando estaba en ese estado, pues hacía cosas que me llevaban a estar muchísimo peor todavía. No sé y no recuerdo si en uno de mis videos les habré mencionado, pero yo tomaba hasta 8 pastillas al día, medicinas psiquiátricas, inclusive antipsicóticos y pastillas para poder dormir. Estuve por muchísimos años yendo al psicólogo, a psicoterapeutas, psiquiatras, etcétera, etcétera. Obviamente mi salud mental me hizo llevar a un punto de estar también mal en mi salud física. Tenía problemas con el alcohol, me autolesionaba, me hacía daño a mí misma, intentos de suicidio. Mi vida en general siempre ha sido complicada, he pasado por muchas cosas también que de repente puedo decir y puedan tener un contexto de que sí, por eso, por lo que le pasó a ella era así, pero yo creo que en eso lo profundizaré en otro video de mi historia, porque al día de hoy he comprendido muchísimas cosas de las cuales antes no entendía y no podía verlas. He pasado por muchos años en los cuales yo estaba vacía, tenía un vacío interno, un vacío emocional muy profundo, no sentía nada por nadie ni nada, que intentaba llenar con muchas cosas, como por ejemplo con la comida, con el alcohol, las compras compulsivas, parejas sexuales, etcétera, etcétera, pero nada de lo que tenían, ningún gusto, porque eran prácticamente gustos inmediatos, en los cuales cuando los tenía al final perdían el gusto y era como, ¿y ahora qué sigue? Nada ni nadie llenaba ese vacío interno que yo tenía y la verdad es que era algo muy desesperante. No me quería a mí misma, no me amaba a mí misma, no amaba a nadie y eso me hacía sentir muy mal, obviamente, porque yo no era así. Si ustedes pasan por mis antiguos videos en los cuales hablaba de mis trastornos mentales y de mis problemas, etcétera, etcétera, se pueden ver que yo tenía un semblante mucho más diferente. Estaba mal. Ahora veo yo esos videos y digo, wow, qué cambio en todo sentido, ¿no? En el cambio físico que sí, que he llevado y que sigo llevando hasta el día de hoy al haber perdido
una gran cantidad de peso y que en el día de hoy pues estoy tratando todavía de seguir perdiendo, pero también el cambio viene de adentro y yo no me hubiera podido operar y llevar mi operación de cirugía bariátrica si no hubiera sido por Dios. Y me ayudó primero a curar estos problemas de mente y corazón, de espíritu, para yo poder llevar y hacer nuevas cosas, otras cosas y afrontar muchos otros retos, muchas otras perspectivas, afrontar todo lo que se me venía después y lo que se me sigue viniendo en realidad. A pesar del dinero, a pesar de las cosas materiales, a pesar de repente estar en un círculo con amigos o familia, pues yo siempre en realidad me sentí sola. Siempre hice mis cosas sola, prácticamente siempre me las vi sola. Nunca tuve una guía o una persona que me estuviera ahí guiando, corrigiendo en mi vida. Siempre fui una persona muy rebelde, con un carácter un poco difícil también. Entonces creo que mi vida se vio muy complicada. Yo sinceramente agradezco el día de hoy estar aquí, agradezco a Dios. Les digo, yo no podría estar aquí, yo ya estaría muerta. Sinceramente, yo he pasado por muchísimas cosas que no se lo deseo a nadie, sinceramente. He experimentado el dolor de muchísimas maneras y sí, he tocado fondo muchas veces. He pasado por muchos años con terapias, medicinas y todo eso. He intentado cambiar por mí misma y no pude porque siempre recaía, al igual que cuando estaba en terapia y con las medicinas, estaba bien un tiempo y después volvía a recaer y todavía mucho peor. Hacía cosas que no debía, me metía en cosas que no debía y que obviamente todo eso me trajo problemas en otros aspectos también de mi vida. Agradezco el día de hoy que Dios siempre estuvo ahí esperando a que yo lo buscara, porque Él no se mete en tu vida y no te salva directamente si tú al inicio no lo buscas. Él está ahí esperándote. Por eso nos manda, creo yo, todas esas pruebas, nos manda situaciones complicadas y yo creo que Dios nos manda estas cosas porque sabe que podemos vencerlas, que sabe que podemos salir victoriosos. Dios nos deja que nos pasen muchas cosas malas y situaciones para que nosotros al final nos rindamos a Él y lo busquemos. Y eso fue lo que pasó conmigo. Lamentablemente yo tuve que vivir muchísimas cosas malas y pasar por muchísimas cosas horribles para que yo dijera, he intentado todo y no mejoro, estoy cada día peor, me quiero morir. Pensaba en morirme todos los días y lo trataba de hacer. Me sentía horrible, me sentía mal, me sentía que no valía, me sentía que era una carga, me sentía mal porque sentía que no tenía un propósito en la vida, sentía que no valía nada, que todo lo hacía mal, que cada proyecto, cada cosa que quería hacer no salía, que ¿de qué sirve estar aquí si no puedo hacer lo que realmente quiero hacer? Cosas así, que me comí el cerebro yo sola, en realidad. Llegué a un punto en mi vida de total desesperación en el que ya no podía más, lo había intentado todo y dije, bueno, ahora, ¿qué puedo perder? Vamos a intentarlo. Y lo busqué de todo corazón, me arrepentí de todas las cosas que yo había hecho, de todos mis pecados, le hablé, lloré, le imploré y me escuchó. El día que yo busqué a Dios por primera vez realmente de corazón, pude sentir su presencia inminente que me hizo llorar. Lloré desconsoladamente, pero al final de mis oraciones y de pedirle a su Espíritu Santo que viniera a mí a ayudarme, a salvarme, porque ya no podía vivir así, me escuchó, me abrazó. Sentí una paz increíble que jamás en mi vida había sentido y supe que me había escuchado. Pero no les voy a mentir que después de eso, los días posteriores, volvían a mí los pensamientos negativos de querer hacer cosas indebidas o de querer hacerme daño. Pero yo creo que en ese momento Dios envió su Espíritu Santo a mí porque todas esas son pruebas, son tentaciones y cada vez que me venían esos pensamientos y me ponía a orar solo en mi mente, por favor Dios, quítame esos malos pensamientos, pon en mí tus pensamientos, pensamientos buenos, de edificación. Y mientras le pedía y lloraba y hablaba con Él, luego se me pasaba y seguía mi vida normalmente. Yo no les voy a mentir, desde ese momento yo nunca más he vuelto a tener depresión, nunca más he vuelto a tener ansiedad, he iniciado a dormir mejor, he llevado mi proceso de pérdida de peso de la cirugía bariátrica sin ayuda psicológica. Yo no les puedo decir que mi vida es maravillosa el día de hoy, porque no es así, quería mentirles. Cada día es una lucha, cada día es una prueba. Me han seguido pasando cosas feas que no se las deseo a nadie. Hace poco perdí primero a mi padrastro,
que bueno, él ya tenía una enfermedad degenerativa por muchos años, pero luego se fue mi mamá y luego el bebé que tenía en mi vientre. Pasar por esas situaciones no es nada fácil y yo hubiera podido recaer nuevamente, pero no, estoy aquí, estoy bien, estoy tranquila, porque confío en Dios, porque he depositado toda mi fe, le he dado mi vida a Él, le he dado todas mis cargas, mis preocupaciones, mi estrés. He pasado por muchas cosas que me hubieran hecho volver a caer nuevamente. No he vuelto a caer, sigo aquí, en pie, luchando, haciendo mis cosas tranquilamente poco a poco, confiando, sin envidia, sin rencores, sin nada. Todo lo que pasa, pasa con permiso de Dios. Y si así pasó, fue por algo. Entonces yo confío en el Señor, yo confío en Dios. Toda mi fe que tengo ahora es porque Él ha ido cambiándome poco a poco. No les digo que ha sido fácil, porque no, porque como les digo, cada día es una prueba. Hay muchas tentaciones en esta vida. Y es muy difícil no ser tentado o no dejarse llevar por la tentación, porque en realidad somos seres pecadores. Todos somos pecadores, yo también soy pecadora. Nadie puede ser santo, porque el único santo es Jesús, pero está en nosotros arrepentirnos de nuestros pecados y tratar de no volverlos a cometer. Que si estamos reincidiendo en los mismos pecados, en las mismas cosas, en los mismos errores, pues es ya porque te gusta, ¿no? Cuando yo después de hablar con Dios, en ese momento empecé a orar cada vez más, todos los días, me vino muchas más ganas de querer saber más de Él, por lo cual me vinieron muchas más ganas de querer leer la Biblia, así que empecé a leer la Biblia, empecé a ver las series bíblicas, que hay una productora de Brasil que hace las series bíblicas, sobre todo están traducidas al español. Pasaron creo por varios países las series de Moisés, de Jesús, etcétera, etcétera. Han hecho muchísimas series de casi toda la Biblia y la verdad que son muy buenas y me ayudan porque me ayudan a entender mucho más la Biblia. Yo como comunicadora social siempre he sido una persona que le gusta mucho la música y las películas, el cine. Entonces, pero era una persona que le gustaban mucho las películas de terror, de horror, de ficción, ciencia ficción, etcétera, etcétera, de las cuales todas esas cosas y esos gustos empezaron a quedarse un poco aparte y yo no veía nada de esas cosas y tampoco por un gran tiempo dejé de escuchar música porque tenía más ganas de buscar a Dios y de ver cosas que me edifiquen y que me hagan entender mucho mejor a Dios y la Biblia. Empezaba a ver videos de la Biblia, de Dios, de muchísimos pastores en general. Una cosa que les quiero decir es que yo no pertenezco a ninguna religión. Para mí, las religiones no conllevan a nada, no son buenas. Sinceramente, yo me baso en tener una relación privada con Dios, una relación cercana, una relación tú a tú, una relación muy privada, en la cual yo solo creo en Él, le deposito mi fe totalmente solo a Dios y no busco a otras personas, no busco iglesias, no busco nada. Personalmente prefiero tener una relación mucho más cercana con Dios y es lo que me ha ayudado, es Él. No debo buscar a nadie más ni a nada para poder llegar hacia Él. Solo orar mucho todos los días. Las cosas que un día me gustaban dejaban de perder un poco de valor. Empezaba a buscarlo más, empezaba a orar más y poco a poco así se me fue la ansiedad, se me fue la depresión. Y hasta el día de hoy, como les digo, a pesar de todas las situaciones malas de mi vida, pues no me vuelvo a deprimir como lo hacía antes. No me hago daño. Sí, lloro porque me duele, pero oro y luego me siento mejor. Hablo con Dios, trato de hacerlo todos los días porque en estos años he aprendido que cada vez, porque yo era así, ¿no? Como que empezaba a orar y a hablar con Dios y todo me empezaba a ir bien y luego como ya todo me estaba yendo bien, me olvidaba y dejaba a Dios de lado y no es así. Ese es un error muy grande. Entonces me volvían a pasar nuevamente situaciones malas, complicadas y ahí nuevamente yo lo buscaba y no es así. A Dios hay que hablarle todos los días, hay que orar todos los días. ¿Cómo se ora? ¿Cómo podemos comunicarnos con Él para que nos escuche de verdad? Pues simplemente con un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Para mí esta oración ha cobrado un sentido enorme. Antes yo lo rezaba, oraba por orar, por rezar y nada más, pero no me daba cuenta del significado que tiene. Y ahora lo hago conscientemente. Luego de un Padre Nuestro, yo le hablo a Dios. Primero lo alabo. Luego le doy gracias por todo lo que me da, por la vida, por el aire, por el agua, por todas las cosas que me da, pequeñas y grandes, por todas sus bendiciones y también por las cosas que me quita, porque Él sabrá. Le pido perdón por mis pecados diarios, porque hasta un mal pensamiento que podamos tener ya estamos pecando. Luego de eso, pues le pido
Dios mío, dame paciencia porque no tengo. Dame sabiduría para tomar mejores decisiones según tu voluntad. Señor, te pido por favor que me ilumines y me ayudes a tener mejor concentración, que me ayudes a vencer las tentaciones. Aumenta y ayuda a crecer mi fe en ti. No me quites tu Espíritu Santo y ayúdame a seguir cambiando día con día para seguir tu camino, para seguirte a ti. Luego le pido todo en nombre de Jesús, porque así está en la Biblia, así está escrito y así lo dijo Jesús. Lo que nosotros pidamos, pidámoslo como si ya Dios nos lo hubiera dado, porque esa es la fe, de creer que va a suceder, de que lo vas a tener cuando no lo puedes ver y aún no lo tienes. La única cosa que tenemos que hacer es creer. Creer que Dios se hizo hombre en carne y hueso, como su Hijo, Jesús, y vino aquí a morir por nosotros, que pagó el precio por nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Porque nosotros somos una persona dividida en tres: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo muere porque es la paga por el pecado. El espíritu solo viene de Dios, el Espíritu Santo. Por eso es que hay muchas personas vacías al día de hoy, porque no tienen a Dios. Entonces están muertos espiritualmente. Y tres, el alma. El alma es eterna, hasta que llegue el día del juicio final. Si uno está con Dios, pues el alma de nosotros seguirá viviendo. Y quienes no estén con Dios en ese momento, pues su alma será condenada al lago de fuego. Y eso es lo que a mí me faltaba. Me faltaba el Espíritu de Dios. ¿Cómo le pido yo a Dios que me perdone si yo antes no perdono? Y eso es una cosa muy importante, creo yo, porque es algo que me ayudó a mí también a dejar y a superar todos mis traumas de pequeña. Perdonar a mis padres, porque de repente no fueron buenos padres, no supieron ser padres. Perdonar a todas las personas que me hicieron daño en algún momento. Perdonarme a mí misma por todo el daño que también me hice a mí misma. Perdonar a todo y a todos quienes me dañaron y dejarlo atrás. Porque si no, ¿con qué cara yo voy donde Dios y le digo: Padre, perdóname? Si yo no he perdonado antes. Y eso está en el Padre Nuestro. Yo al perdonar todo de mi pasado, perdonar a todas las personas que me hicieron daño, perdonar a mis padres, etcétera, etcétera, yo empecé a cambiar y empecé a llevar las cosas de distinta manera. Empecé a sentir nuevamente. Creo yo que Dios me llenó nuevamente de amor, me llenó tanto. Ya no tenía más esas ganas de hacerme daño o de buscar cosas que me hicieran daño. Dejé prácticamente el alcohol, yo actualmente casi no bebo, no fumo, ya no fumo. Desde hace un tiempo considerable también. Perdonar a otras personas y a tener cada vez más a Dios cerca, sentí una liberación totalmente. Ya no busco y no veo el pasado, porque con Dios soy una nueva persona, soy otra persona, creo yo, y mucho mejor, una nueva versión, mucho mejor de la Siuxi que era antes, con todos esos problemas. Personalmente, creo yo, y más adelante les contaré, para mí los trastornos mentales, al no tener cura, son para mí provocados por demonios. Y que el único que podría expulsar demonios era Jesús. Y luego Jesús le dijo a sus apóstoles que pudieran seguir su obra, seguir expulsando demonios en su nombre. Y yo se lo pedí: expulsa todos esos demonios que me quieran dañar y hacer daño. Llévate con ellos toda enfermedad mental, todo problema que yo pueda tener. Y así lo hizo. Son casi 4 años ya en los que he venido acercándome a Dios cada vez más. Y como les digo, el día de hoy no tengo ninguno de esos problemas y estoy bien. Paso cada día por muchas cosas, pero sé que estoy con Dios, entonces, ¿de qué me voy a preocupar? Es ese soltar, es ese dejarlo todo a Dios. Porque a veces nos afanamos mucho, porque a veces depositamos nuestra fe en el dinero, depositamos nuestra fe en otros dioses, santos, ídolos, qué sé yo. Y no le voy a decir que es fácil, pero porque si hubiera sido por mí misma, no lo hubiera logrado. Yo sé que es el Espíritu de Dios en el que me ayuda a mejorar y me ayuda a enfrentar cada situación día con día. No he pasado absolutamente nada bien, pero tengo a Dios. Y Él es mi fuerza, Él es mi esperanza. Tengo esperanza en Él, tengo fe en Él. Y yo sé que todo lo que yo he pasado es, bueno, algún propósito tendrá, aunque yo no lo pueda entender ni comprender ahora mismo. No es fácil soltar y confiar, lo sé perfectamente, pero yo creo que si lo buscas, Él te está esperando ahí. Él está ahí, esperando que uno lo busque, que lo llame, que le hable. Él está ahí esperando a cada uno de nosotros. Él nos da el libre albedrío, Él nos da nuestra voluntad. Él no se entromete en nuestra voluntad, porque así nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo con el poder de decisión, de poder de tomar nuestras propias decisiones. Y es ahora en que tenemos que decidir con quién queremos ir, porque lamentablemente no hay una línea en medio. Si tú no estás con Dios, pues ya sabes a dónde te vas, con quién te vas. Entonces yo no quiero que eso les pase a muchas personas. Yo sinceramente
Yo no creía en Dios, no quería creer. Yo seguía una religión pagana, estaba metida en brujería, en paganismo, en muchas otras cosas que ya les voy a comentar en otro video. Tuve que pasar por muchas cosas para poder darme cuenta de que estaba mal, estaba perdida. Y a quien tenía que depositarle mi fe y al que tenía que confiar para yo poder vivir mejor, para poder estar bien, era solo Dios. Yo no soy la persona más cristiana ni más religiosa, pero creo mucho en Dios y me encanta hablar de Dios. Y no les voy a decir que si crees en Dios todo va a ir bien siempre y todo va a ser maravilloso, porque no es así. Van a seguir llegando cosas, problemas, vicisitudes, te van a llegar las tentaciones, los malos pensamientos, el estrés, el día con día, porque así es la vida. Y necesitamos, creo yo, cada vez más de Dios. Nada ni nadie los va a ayudar más que Dios. Yo no quería creer, yo no quería y le puse no, pero ahí me pasaban cada vez más cosas malas y malas y malas hasta que yo dije, bueno, vamos a probar. Y es lo único que me ha funcionado, es lo único que me ha ayudado. Dios ha hecho por mí lo que las medicinas, las terapias y tantas cosas no hicieron por mí. El enemigo está ahí tentando todos los días y tratando de que uno se aleje cada vez más de Dios porque a él le conviene ganar almas, quitarle almas a Dios, porque sabe que al final va a perder. Entonces, ¿qué le queda? Trato de quitarle todas las almas posibles que sean necesarias a Dios. Entonces está ahí fregándonos todos los días para que uno retroceda, que uno caiga en depresión, que uno se suicide sin Dios, que uno haga cosas que no debe, para que te lleven al punto de desesperación y decir yo no puedo más con esta vida. Pero la diferencia ahora es que con Dios tienes el escudo, tienes la protección, tienes la ayuda, el soporte, tienes la fuerza para poder afrontar todas esas situaciones. Estás pasando por momentos de depresión, de ansiedad, que sientes que ya no puedes con tu vida, preocupada por el futuro, ¿qué va a hacer de mí? No tengo trabajo, no sé qué estudiar, ya no quiero vivir, me siento autosuficiente, siento que no valgo para nada, me siento una carga, mis amigos están mejor que yo. No, siempre hay una salida, siempre hay una solución y qué mejor de la mano de Dios, que para Él no hay nada imposible. Consultar a Dios antes de hacer algo, de tener algún plan, algún proyecto, etcétera, etcétera, pedir su opinión, pedir su bendición y dejar todo en sus manos. Todo debemos dejarlo en sus manos, que Él obre. Él pelea nuestras batallas, nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente creer, orar y tener fe en Él. Nuestros tiempos no son los de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos y Él ya tiene un propósito para nosotros desde antes que nosotros naciéramos. Dejemos que Él obre en nuestra vida, así como lo ha hecho conmigo hasta el día de hoy y lo sigue haciendo. Dios nos llama y nos busca de distintas maneras, a través de personas, a través de situaciones, a través de videos, hasta en lo que menos pienses. Él te está buscando, Él está esperándote para que puedas recibir todo lo que Él te puede dar, que creo yo es mucho más de lo que podemos tener. Si nosotros leyéramos más la Biblia, creo yo, pues viviríamos mejor. Sé que al final siempre hay una salida con Él, porque sé que Él me va a sacar de cualquier situación. Pero es en nosotros hacer también las cosas correctas, las cosas justas ante sus ojos. Yo sé que a pesar de que hayan días difíciles, no debo preocuparme porque lo tengo a Él. Y sé que Él va a seguir ahí sosteniéndome. No estoy sola. El enemigo ha hecho creerme durante toda mi vida que yo estaba sola. Pero no es así. No estoy sola. Lo tengo a Él. Y qué mejor que tenerlo a Él, que quien es todo, que lo puede todo. Cuando lo buscas a Dios y te le pides su Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien te va cambiando, quien te va ayudando, quien te va guiando. Y para eso solo debes creer que fue Jesús quien murió por ti, por tus pecados, para que tú pudieras tener vida eterna. Y confesarlo con tu boca, decirlo audiblemente. Yo creo en ti, Jesús. Creo en tu sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna, pudiera ser salvo por gracia. Te acepto como mi único Salvador. Encuentras paz cuando le entregas todas tus cargas a Dios. Así que si estás pasando por un mal momento, el Espíritu de Dios te va a consolar. El Espíritu de Dios te va a llenar de amor, te va a llenar de esperanza. El Espíritu de Dios nos trae paz en la tormenta. Yo sinceramente toda la satisfacción que tengo ahora, a pesar de todo, es gracias a Dios. Una parte de la Biblia del profeta Elías, una parte que dice que el profeta Elías se sentía tan deprimido que le pidió a Dios que le quitara la vida. Y Dios le respondió: levántate, ve y come, que tienes todavía un camino muy largo por recorrer. En la vida vamos a pasar por situaciones muy difíciles, situaciones complicadas, en las cuales vamos a pensar siempre que no hay una salida.
Y está bien sentirnos cansados, está bien sentirnos tristes, es parte de las emociones. Lo que no se vale es darte por vencido. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Lamentablemente yo tuve que esperar muchos años, tuve que pasar por muchas desgracias para darme cuenta y recién buscarlo. Así que mi mayor consejo de todo corazón es que eviten que les pase lo peor, eviten de que les pase lo peor, no lo esperen, no esperen que pasen por lo peor para recién ir y buscarlo, porque de repente más adelante será tarde. Y nada, espero que este video les haya servido, les haya sido de bendición, y en mis próximos videos estaré hablando un poco más allá de este tema, poco a poco. Y nada, muchas gracias por quedarte hasta el final de este video y nos estaremos viendo en un próximo video muy pronto. Suscríbete al canal, puedes encontrarme en Instagram como Siuxio Valle. Y nada chicos, hasta un próximo video. Los quiero mucho. Bendiciones. Hasta la próxima.